Oremos, hermanos. Oremos, por favor. Nuestro buen Padre Celestial, en esta tarde queremos suplicarte la dirección de tu Espíritu en la exposición de tu palabra, que ésta pueda alimentarnos, que pueda hacernos crecer, que podamos dar gloria a tu nombre por ella. Ayúdanos, pues, abre nuestros corazones, nuestras mentes, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a suplicarles que abran, por favor, sus Biblias en el Salmo 1, pero quisiera que todos abrieran ahí su Biblia. Y luego en su boletín, en las páginas centrales donde aparece el orden del culto, enfrente ustedes encontrarán el Salmo 1, otra vez. Nada más que en este caso es el Salmo 1, la versión de la Nueva Versión Internacional y la Biblia de Jerusalén. Por cierto que en el versículo 6 de la versión de Jerusalén, hasta abajo, falta una línea. Bueno, nada más los digo para que no se sorprendan al rato que hablemos de ella. Y como siempre, cuando nos dan un documento, ya los veo algunos que lo empezaron a leer, ¿verdad? Bueno, léanlo todos, por favor, en silencio. Les doy unos minutos para que después puedan prestar atención a la exposición de la palabra. Léanlo, ahí está. Salmo 1 dice hasta arriba y empieza: dichoso el hombre que no sigue el consejo. En silencio, por favor, léanlo ahí en su boletín. Como vimos en el primer mensaje de esta serie, Cristo identificó la causa de los errores doctrinales, la ignorancia de las Escrituras y del poder de Dios. No una u otra, sino las dos, porque están interrelacionadas. La ignorancia de las Escrituras y la ignorancia del poder de Dios. Jesús dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. También en otra ocasión declaró la necesidad de desentrañar la enseñanza bíblica para conocerlo a Él y la salvación que ofrece. Escudriñad, ordenó, las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. En el Salmo 1, en el que se basa el mensaje de hoy, se expondrá brevemente cómo combatir esa ignorancia y los resultados de tener ese conocimiento de la palabra de Dios. Para explicarlo,
lo he dividido en dos partes, las dos partes naturales del Salmo mismo, la descripción de la conducta de los malos, los incrédulos, así como sus consecuencias, y la conducta del justo, el creyente, y las bendiciones que recibirá. No voy a seguir el orden del Salmo, sino hablaré primero de los malos y luego hablaré del bienaventurado, del justo. Ahora, ustedes verán que para explicarlo, pues bastaría, hermanos, leer las tres versiones. La versión que nosotros usamos en la iglesia, que es la Reina Valera, más la versión de la nueva versión internacional y la Biblia de Jerusalén. Es un error reconocer al malo como autoridad. Él habla de que anduvo en consejo de malos, dice la versión Reina Valera. La nueva versión internacional, si ustedes ven su hojita del boletín, dice, sigue el consejo de los malos. Y la Biblia de Jerusalén dice, sigue el consejo de los malvados. Aquellos, pues, que siguen este consejo, que reconocen la autoridad de los malos, pues están cometiendo un error. Pero no solo es eso, sino que es como algo integral. Reconocer su autoridad también lleva a reconocer a los pecadores como ejemplo. Dice, estuvo en camino de pecadores. Anda mezclado con los pecadores, dice la otra versión, y la de Jerusalén dice, se detiene en la senda de los pecadores. Y luego pasa a que reconocen a los escarnecedores como amistad. Pero no es amistad sana de compañerismo, sino de amistades en las que se intima con ellos. Es decir, se conversa, se platican los problemas, esperando encontrar comunión, diríamos, con ese tipo de personas. Dice, se ha sentado en silla de escarnecedores. Los escarnecedores son aquellos que se burlan de Dios, que se mofan de Dios, que desafían a Dios con burla. Esos son los escarnecedores. Y con ellos, dice, en grupo de necios toma asiento, la nueva versión internacional, y dice, la Biblia de Jerusalén cultiva la amistad de los blasfemos. Porque un escarnecedor finalmente acaba siendo un blasfemo. Va a blasfemar contra Dios, va a hablar mal de Dios. Diríamos que esa es una descripción. Pero ¿cuáles son las consecuencias de esas conductas de los malos? Dice el versículo 4, la primera parte. Son como tamo que arrebata el viento. El tamo es la pelusa que se acumula por falta de aseo debajo de los muebles. Ustedes habrán observado que a veces, sobre todo cuando tenemos algún mueble muy pesado, ¿verdad?, que movemos poco, cuando lo movemos pues hay un montón de como algodoncito, muy fino, ¿verdad? Ese es el tamo. Ustedes háganle así y verán cómo se va. Bueno, ese es el tamo. Así son los malos, inestables. Pero son inestables porque son incongruentes. En otro pasaje se habla que son como la onda de la mar. ¿Verdad? Son llevados de un lado a otro. ¿Sí? Obviamente esto tiene relación con qué es lo que creen de la Biblia, con las convicciones que directamente ha adquirido en la Biblia, o no ha adquirido, más bien. Esto lo veremos más adelante. Los malvados son como paja arrastrada por el viento. Y la traducción, la nueva versión internacional, traduce así, porque también la paja y la madera, las semillas, a veces producen esa una especie de pelucita que muy fácil se la lleva el viento. La Biblia de Jerusalén también dice que son impulsados por el viento. Sí, para donde va el viento, van ellos.
Yo a estos les llamo cristianos nómadas, cuando son cristianos, y andan de un lado a otro, ¿sí? De iglesia en iglesia. No los que vienen de visita como hoy, ¿verdad? No estoy hablando mal de, qué bueno que estás aquí con nosotros, David, ¿sí? Sino hablo de aquellos, él viene de visita hoy, trae unos amigos, viene a visitar familiares y qué bueno que viene con nosotros, igual que otros en las vacaciones especialmente. Ahorita ya bajó porque ya mañana empiezan clases, pero vienen muchos visitantes que vienen a visitar familiares. No me refiero a ellos, me refiero a aquellos que nunca se establecen en una iglesia, que no están firmes en una iglesia. Ahora, pero de estos malos que habla la Escritura también son incapaces. Dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Es decir, no se pueden levantar como testigos, pero tampoco se pueden levantar después de ser juzgados. Por eso, dice la Nueva Versión Internacional, no se sostendrán los malvados en el juicio. Y la Biblia de Jerusalén dice algo muy parecido. No se sostendrán los malvados en el juicio. Y también estos malos pues acaban siendo injustos. Dicen, ni los pecadores en la congregación de los santos, ni los pecadores en la asamblea de los justos, ni los pecadores en la reunión de los justos. Y aquí incluso nos podríamos referir a cuando Cristo vuelva, que no podrán estar ahí. Dice que también hay un extravío, perdición y muerte de ellos. Mas la senda de los malos, dice, perecerá. Mas la senda de los malos lleva a la perdición. Pero el camino de los malvados se extravía. Esta es la frase que falta al final de la lectura que les di. Todo esto describe perfectamente a los malvados, a los malos, a los incrédulos. Si ustedes quieren conocer un caso de un hombre así, pues hubo un rey incrédulo que siguió el consejo de los malos, se mezcló con ellos, estuvo y se detuvo con los pecadores, se sentó a convivir con los necios y escarnecedores. Roboam, hijo de Salomón. Hubo una situación específica y una petición específica en su vida. El pueblo le pidió a Roboam, cuando ascendió al trono, que redujera la durísima servidumbre que Salomón, su padre, había impuesto al pueblo, a la nación. Y él recibió 2 consejos. Primero pidió consejo a los ancianos, quienes sabiamente le dijeron, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y les sirvieres, y les respondieras con buenas palabras, les hablaras con buenas palabras, ellos te servirían. Nosotros nos equivocamos a veces cuando pensamos que el primer mandatario, que es mandatario porque manda, no. Es mandatario porque se le han dado mandamientos a él, se supone. Entonces, este hijo de Salomón, pues no le gustó el consejo, se inconformó y entonces respondió de otra manera. Dice, a Roboam pues no le satisfizo el consejo. Seguramente que pensó como un rey tenía que servir para ser servido. El rey nada más está para ser servido. No, pues él no lo pensó así. Y entonces recurre a los jóvenes que se habían criado con él en la corte, jóvenes soberbios, desconocedores de la situación del pueblo, y estos jóvenes malvados que solo ambicionaban seguir satisfaciendo su egoísmo y egolatría, le aconsejaron que dijera, ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Esa fue la decisión del rey Roboam. Así respondió duramente, dejando, dice la Escritura, el consejo de los ancianos. Y les habló, dice, conforme al consejo de los jóvenes. ¿Qué resultó de la influencia
de los malos sobre Roboam: muerte, miedo y división. Dice la Escritura, envió a Adoram era el nombre de un hombre, Adoram, que estaba sobre los tributos, pero le apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Y esta es la conclusión de todo esto. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Es decir, el pueblo se dividió, sin quedar tribu alguno que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Si ustedes quieren leer esta historia completa, está en Primero de Reyes, capítulo 12. También pueden leer otra historia, otra triste historia similar, semejante a esta, que fue la de Absalón. Esta la pueden ustedes encontrar en 2 de Samuel, capítulos 15 al 18. Ahora hablemos del bienaventurado. La primera cosa que se dice del bienaventurado es que se deleita en la ley de Jehová. Dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. La Biblia de Jerusalén dice, no, sino que se recrea en la ley de Yahvé. La Nueva Versión Internacional dice que, sino que en la ley del Señor se deleita. O sea, la disfruta, le gusta leerla. Ahora, recrearse, hermanos, significa edificarse, madurar, hacer de nosotros una nueva creación. Eso es recrearse, no es divertirse, no es distraerse. A veces los usamos como sinónimos, pero no es así. Recrearse tiene otro sentido. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en aquel que medita en ella. Ahora, ¿cómo se puede saborear y disfrutar la dulzura de la palabra de Dios? Es un proceso, hermanos. Primero hay que leerla. Pero este es el arranque, no es todo. Hay quienes se conforman con leer la Biblia. Incluso están muy contentos porque la leen una vez al año. Y eso está muy bien, ¿eh? No me opongo de ninguna manera a que la lean, no una vez, sino 10 veces si quieren al año. Pero no es todo, es el arranque solamente, hermanos. A veces hacemos la promesa de vamos a leer la Biblia en un año. Y resulta que un día tuvimos un problema muy serio, ¿no? Grave, un enfermo, un accidente, y no podemos leerla. Muchas veces esto a algunos les causa cierto remordimiento. No, esas promesas se hacen y bueno, siempre debe ir por delante, si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Bueno, si ustedes se lo propusieron y un día no pudieron, pues quizá al siguiente día que tienen tiempo, de 3 semanas, 4 semanas después, pues leen lo que les falta. Y si no lo acaban en un año, sino en un año 3 días, en un año 1 mes, tampoco es motivo de preocupación, por favor, hermanos. ¿Sí? Léanla, pero no se queden ahí. Memorícenla. Es la base de lo que sigue. Solo se recuerda lo memorizado. Y a veces memorizamos de la Biblia datos aislados. ¿Quién dijo qué? ¿Cuántos fueron? Y cosas por el estilo. Eso está bien. No digo que no. Hay algunos que tienen tan buena memoria que sin proponérselo lo logran. ¿Sí? Pero si nos quedamos ahí, nos quedamos con datos aislados que se convierten pues en datos curiosos. Y nada más. Para lograr memorizar de manera permanente, se necesita que eso que memorizamos tenga sentido. Incluso para memorizar, en ocasiones tenemos que buscar el sentido. Por eso, este tipo de memorización que dice que lo hacemos así: bienaventurado el varón, bienaventurado el varón, bienaventurado el varón.
Ya me aprendí, bienaventurado el varón. Y luego, que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos. Entonces ya decimos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La mejor manera de memorizar es que tomen frases, incluso párrafos completos, y los lean para que eso tenga sentido. Y si una palabra no entienden, búsquenla en el diccionario, hermanos. Porque a veces es lo que impide nuestra memorización. ¿Sí? Yo no sé qué nos diría aquí César Ortega como maestro de matemáticas, ¿no? ¿Qué será más importante? ¿Primero memorizar o primero comprender o hacer las dos cosas a la vez? Yo creo que las dos cosas a la vez, ¿no? Es maestro del Poli, gran maestro del Poli, tengo entendido. Entonces, memoricemos, hermanos, pero que tenga sentido. Ese es el segundo paso. Incluso si nosotros queremos tener una discusión, en el buen sentido, edificante sobre las Escrituras, tenemos que saber algo. Si no, no tiene ningún sentido esa discusión. Y luego, el tercer paso que no seguimos, hay que escudriñar, investigar, reflexionar. En otras palabras, meditar directamente en las Escrituras, hermanos. Hay que profundizar en ellas. Y ahí muchos no lo hacemos. Quizá memoricen, quizá lean, que es bueno, pero si ustedes quieren recrearse, encontrar la delicia en las Escrituras, debemos meditar. Y luego pues hay que obedecerla. Entonces adquiere todo su sentido la palabra de Dios. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Dice, mas las reveladas son para nosotros. Es decir, lo que entendemos, lo que está en la Escritura y lo entendemos, es para nosotros, para nuestros hijos, dice, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Algunos no la disfrutan, no es su delicia, porque no obedecen. Nunca han sabido qué es lo que significa obedecer la palabra de Dios. No la disfrutan por eso. No creen. Existen cristianos más preocupados en resolver sus dudas de ética, de moralidad muy personales, o de las grandes controversias teológicas, y no en obedecer lo que ya han comprendido. Y es que obedecer lo que se ha comprendido implica servir, hermanos. Y algunos no quieren servir. A pesar de que han comprendido la palabra de Dios, a pesar de que tienen dones que Dios le ha concedido, se niegan a servir, entonces no la disfrutan totalmente. Ahora, esto de escudriñar, de investigar, reflexionar, pues es la meditación, dice, y en su ley medita de día y de noche. Y de día y de noche medita en ella. Dice la versión de la Biblia de Jerusalén, susurrando su ley día y noche. Esta es una hermosísima, diríamos, figura. El susurro es el silbido suave que hace el viento cuando pasa entre los árboles. No es el viento de una tormenta. Eso no es susurrar, es cuando es suave. Así debe ser la palabra de Dios en nosotros. Que sea como un susurro constante. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice aquí? De día y de noche. Solo así vamos a comprender las grandes y solemnísimas declaraciones que Dios hace en las Escrituras, o las historias que también tienen grandes enseñanzas y que podemos inferirlas cuando se convierte en nuestra meditación la palabra de Dios, hermanos. Y si meditamos permanentemente en ellas, de día y de noche. Dicen algunos, pues de día me duermo. Pues de día ustedes pueden dormirse pensando en la palabra de Dios. Yo le diría al pastor Gustavo, ¿no has encontrado la respuesta a alguna cuestión bíblica cuando despiertas? De repente,
A veces en la madrugada despertamos y decimos, ya sé. Pero eso nos pasa en todas las situaciones de la vida, porque así funciona nuestra mente. ¿Sí? Recuerdo cuando trabajaba yo en una institución cristiana dedicada a hacer folletos y distribuirlos. Yo trabajé ahí 5 años, en estos 5 años, pues, yo creo que millones de folletos. Comprábamos en papel por rollo de periódico, así de grandote, y hacíamos los folletos. Y teníamos 2 pequeñas revistas, y en una de ellas el director de la institución, yo era el subdirector, escribí el artículo principal o editorial. Y un día pasaron días y días y no me lo entregaba, y entonces le dije, hermano, mañana es el último día que tenemos para entregar ya el material para la imprenta. Y no me ha entregado eso. Dice, es que lo he pensado, Rubén, y lo he pensado y he meditado y no he encontrado todavía el hilo. Bueno, al día siguiente llego a la oficina y encuentro en mi escritorio a las 7 de la mañana, porque entraba yo a las 7 de la mañana, era madrugador entonces, el artículo. Dije, ¿cómo lo hizo? Si ayer en la tarde que nos fuimos decía que no tenía nada. Entonces ya luego le pregunté y me dice, lo que pasó fue lo siguiente. En la madrugada me desperté y dije, ya lo tengo. Dice, entonces tomé papel que tenía en mi buró, una pluma, bajé la lámpara al piso y así en esta posición que me voy a poner, se me puso a escribir a mano el artículo. Mi esposa me decía, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Te sientes mal? Y yo le decía, espérame, no me interrumpas, estoy escribiendo, ahorita te explico. Ya acabó el artículo, en la mañana su esposa se lo pasó a máquina, ella era una gran mecanógrafa, ¿verdad? Y como ella tenía que llevar a su niño cerca de la oficina, muy temprano, antes de llevar al niño, pasó a la oficina y me dejó el artículo. Lo escribió porque meditaba de día y de noche. Eso es posible, hermanos. Y meditar significa pensar detenidamente, larga y atentamente, reflexivamente sobre una cuestión o asunto específico, con el propósito de comprenderlo o reordenarlo, aplicarlo a las situaciones específicas de nuestra vida. Eso es meditar, hermanos. Meditar no es concentrarse para no pensar hasta lograr que la mente esté en blanco. No, hermanos. Significa pensar analítica, reflexiva, detenida, profunda y largamente, concentrados acerca de un asunto específico. La Biblia de Jerusalén la describe como la acción, como el silbido que produce el viento. Y la meditación demanda aislamiento, tiempo, disciplina. Es trabajo personal, hermanos. Trabajo personal. En el Salmo, si ustedes observan, se habla en plural de los malos. ¿Sí se fijaron? Y en singular del bienaventurado, es el bienaventurado. ¿Sí? Nadie puede pensar por ti, hermano, y nadie puede meditar por ti. Lo tienes que hacer personalmente. Claro que puedes y debes leer libros de doctrina, de teología y libros de edificación. Pero si pensamos, meditamos, reflexionamos y tratamos de ordenar la Biblia, con mayor razón debemos ser muchísimo más críticos con esos libros. La autoridad final, hermanos, de nuestra fe está en las Escrituras. Punto. No está, voy a citar a algunos teólogos de muchas tendencias: Lutero, Reyri, Calvino, Boyce, Pendleton, Barth, Ureta, Wycliffe, y podría citar muchos más. No está en ellos. Está en las Escrituras, hermanos. Es más, ni siquiera la autoridad final está en los pastores.
está en la Escritura. Me platicó un pastor que conversaba con un joven, ¿sí? Y el joven, cada argumento que decía, citaba un teólogo, y luego decía, los grandes teólogos dicen, los grandes teólogos. ¿Sí? Y entonces el pastor ya después de un rato le dijo, mira, yo conozco a los grandes teólogos, pero no te estoy preguntando qué dicen ellos, sino qué te ha dicho Dios a ti en tu estudio bíblico. Ahí está la autoridad, hermanos. Y eso solo se obtiene con meditación, reflexión. No tengan miedo incluso a hacerse preguntas a veces cuando yo estoy meditando y yo escribo, ¿verdad?, muchas cosas. Yo digo, ay, esto me suena como a herejía, porque me hago una pregunta. Digo, pero pues lo tengo que hacer para reflexionar, para pensar. No tengan miedo a esto, hermanos. Finalmente, el Espíritu Santo les recordará lo que Jesús hizo, porque eso vino el Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, primero, firmeza. Dice la Escritura que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. La Nueva Versión Internacional dice es como árbol plantado en la orilla de un río. Y la Biblia de Jerusalén dice será como árbol plantado entre acequias. Todas las versiones tienen sus palabras domingueras, hermanos, ¿verdad? Nosotros no usamos la palabra acequia. Las acequias son los canales que conducen las aguas de riego, sean naturales, zanjas, o sean hechas por el hombre. Esas son las acequias. Ahora, si ustedes observan, la Reina Valera incluye las dos cosas. Son aguas que corren de río o de acequia. Luego nos quejamos de nuestra versión porque dice vosotros, que eso es muy difícil. Yo no sé a quién se le dificulte entender eso, hermanos. Si a veces lo leemos en libros de la escuela y en otros lados, no se nos dificulta, hermanos. Que no lo usamos es otro asunto, pero entonces, la Escritura, las distintas versiones se complementan. Nada más debemos tener cuidado con unas, con las que anuncian que son hechas con sencillez, porque a veces la sencillez es interpretación. Nosotros tenemos que recurrir, sí, a ellas, a veces nos abren los ojos a todo, pero finalmente que la Escritura, la Biblia, sea nuestra fuente de autoridad. Ahora, el hombre que medita, que reflexiona, que encuentra su deleite en la Biblia, además de ser firme, es alguien que es benéfico para los demás. Primero es fructífero. Dice que da su fruto en su tiempo, que cuando llega su tiempo da fruto. Y la Biblia de Jerusalén dice, da su fruto en sazón. Es decir, cuando ya está maduro. El fruto maduro no se da inmediatamente, es cuestión de tiempo. Cuando somos jóvenes somos muy ansiosos y queremos llegar a la verdad última. Con el tiempo nos damos cuenta pues que no es tan fácil, ¿verdad? Pero a veces nos cerramos. Da su fruto en su tiempo. Además, este bienaventurado es protector. Dice, y su hoja no cae, y sus hojas jamás se marchitan, su fronda no se agosta. Otra palabra para los domingos, ¿verdad? Agosta se seca, es secarse, ¿sí? Su hoja no cae, su fronda, es decir, la espesura no se seca. Y entonces beneficia con su fruto y la sombra que proporciona, la protección. Pero no solo nos protegen a nosotros esas hojas, las hojas de los árboles protegen a los mismos árboles, porque ellas son las que combaten las plagas que los pueden atacar. Quizá algún biólogo después nos explique esto, ¿verdad? Que hay biólogos. Pero protegen.
¿sí? Los malos, por su inestabilidad y falta de sustancia, no sirven, porque no tienen raíces. Son como tamos que arrebata el viento. Un día creen una cosa, otro día creen otra. Y quién sabe finalmente si acaben incrédulos. El justo, por su estabilidad, nutre y conforta a otros. El malo contamina. Recuerden que el tamo son las pajas o cascarillas muy menudas que se desprenden de algunas semillas, de la pelusa desprendida de las telas y también por la falta de aseo. El bienaventurado es reconocido y bendecido. La palabra bienaventurado significa muy bendecido, con buen destino, feliz, dichoso. Si ustedes ven, todas estas palabras están incluidas en nuestras traducciones y se complementan. Y dice, y todo lo que hace prospera. Y todo cuanto hace prospera. Todo cuando emprende prospera. Esta es una promesa de Dios al justo. Literalmente significa hará prosperar, lo perfeccionará. Primero en el sentido del Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. El hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y dice, y tú perdonaste mi pecado. Esa es la primera parte de la bienaventuranza. Y sujeto, el segundo. Dios le puede y le da prosperidad espiritual y material. Esta prosperidad no es de los hombres. No son las acciones que ejecutamos, sino son por la gracia de Dios. Recuerden que existe promesa de bendición y vida para el justo, porque Jehová conoce el camino de los justos, versículo 6, porque el Señor cuida el camino de los justos, pues Yahvé conoce el camino de los justos. Y hay amenaza para los malos, mas la senda de los malos perecerá. Será de perdición, será un extravío. ¿Quieren un ejemplo de esto? De un hombre así, de unos hombres así. Pues lean Nehemías, el libro de Nehemías. En su primera oración, Nehemías se basa en las promesas de la ley. Es decir, había memorizado, se las había, oró y no estaba orando buscando la promesa. A ver, ¿cuál uso para decirle a Dios? La dijo de memoria. Los levitas, encabezados por Esdras y Nehemías, leían y explicaban las escrituras, las hacían comprender al pueblo. Y luego celebraron la fiesta de los tabernáculos, porque lo ordenaba la ley. Es decir, obedecieron. Y luego Esdras, con base en la ley, confiesa los pecados del pueblo. Él meditó y se dio cuenta de los pecados del pueblo y los confesó. Y Esdras y Nehemías no se nutrieron de necedades, sino de la vivificante palabra de Dios. Te preguntaría para finalizar, ¿de qué nutres tu espíritu y tu mente? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Reflexionas en ella directamente? Estoy hablando directamente, hermanos. ¿Lo haces? Porque es bueno que vengas y oigas mensajes, es bueno que vengas a la escuela dominical, todo eso te ayuda, que leas libros, que leas doctrina, teología, libros de edificación, todo eso es bueno. Pero meditas tú directamente, porque eso es necesario para nuestra vida espiritual. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra, por esta revelación especial que nos has dado para comprenderte, para saber de la salvación, que nos edifica en nuestra vida, que nos guía, que es nuestra lámpara, nuestra luz. Permítenos, Señor, que nosotros nos demos el tiempo
para meditar, reflexionar directamente en lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Ahora cantaremos, hermanos, el himno